día puede estar cargado de trabajo, distracciones y megabytes de información, pero ahora tienes un espacio enfocado para que reflexiones como hombre en lo que Dios tiene para ti. Este es tu Byte de Fe con tu hermano y amigo José Molina. Dios te bendiga, mi amado hermano. Hoy seguimos nuestra serie de conversaciones relacionadas a cómo somos capaces de vivir nuestro llamado y basándonos en la lectura del libro de Jonás que hemos estado compartiendo durante los pasados 5 episodios anteriores, las pasadas semanas. Y es una oportunidad hermosa porque la palabra siempre nos revela que nuestro Dios siempre está cerca y siempre está pendiente de nosotros. Así que si no has tenido la oportunidad de escuchar los episodios anteriores, te invito a que puedas entrar en cualquiera de nuestras plataformas. Puedes entrar a través de la aplicación de AMEC CDA, que la puedes descargar en cualquiera de los formatos móviles que se encuentran disponibles. Y así también puedes accesar en lo que son las plataformas de audio como Spotify, en AMEC Podcast Central. AMEC Podcast Central. Esa es una estación dentro de esa plataforma Spotify que contiene no solamente los episodios de Byte de Fe, sino tiene el contenido de todos nuestros podcasts que publicamos desde aquí, desde la iglesia AMEC Casa de Alabanza, que es una iglesia de presencia, así que también es una iglesia de presencia dentro de la plataforma de Spotify. Continuando con lo que es nuestro tema, nos acercamos ya adelantándonos, ¿verdad?, en lo que es este resumen del libro de Jonás. Un libro que nos ha llevado a tener conciencia de que más allá de lo que es la historia infantil, donde Jonás es tragado por el pez grande o por la ballena, como jocosamente se le enseña a los niños, y luego entonces es vomitado por ella. Estas enseñanzas que tiene este libro son aplicables a básicamente todo lo que puede ser nuestra vida diaria, no solamente como creyentes, como cristianos, sino también diferentes teologías que podemos ver identificadas. El propio Jesús hace mención en los evangelios de este evento, lo cual le da la credibilidad al mismo. Así que no estamos hablando de una fábula o de un cuento o de quizás un contexto de analogía que quiere traer el autor. Los hechos y los eventos que presenta este libro son para marcar nuestra vida y para marcar nuestros llamados, sobre todo en este tiempo. Este es un tiempo que amerita que nosotros que proclamamos la palabra estemos centrados en ella y lejos de hacer interpretaciones personales podamos acercarnos a ella y hacer nuestros ejercicios, porque hay un pueblo en necesidad. Hay una gente que necesita escuchar la palabra sin adulterar, la palabra sin ser cambiada, y necesitamos ser responsables en esa parte. Nos acercamos entonces al libro de Jonás en el capítulo 12. Hoy quiero que consideres conmigo algunos versículos que vamos a estar escogiendo específicamente, porque este capítulo 2 del libro de Jonás, en cuestión estructural, parece un salmo. Y es que Dios tiene la oportunidad de que cuando se nos presenta delante de nosotros y en nosotros diferentes momentos que son bien complejos en nuestra vida, derramar del cielo una descarga especial que puede producir un cántico en nuestro corazón que podamos nosotros devolverle al cielo y que compartamos entonces también con otros. Y este es el caso particular del evento que te voy a narrar en breve, con referencia a Jonás. Estamos hablando de que para posicionar esta oración que hace Jonás, ya Jonás ha sido tragado por el pez grande, ya ha sido echado fuera de la barca en la cual se encontraba con los diferentes marinos en los que navegaba. Y eso es parte del resumen de lo que es el episodio anterior. Y en este nos vamos a enfocar en lo que son el capítulo 2 y específicamente los versículos 1, 2 y luego vamos a hacer un pequeño salto al versículo 7. Y dice la palabra del Señor que entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Y el versículo 7 dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová
y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. El evento que relata este libro de Jonás encontrarse en una situación prácticamente de vida o muerte cuando es lanzado al mar sin ninguna expectativa que no fuese otra que hasta probablemente morir ahogado. Jonás no sabe hasta este punto qué es lo que le va a pasar como consecuencia de su decisión de darle la espalda a la palabra de Dios y moverse en dirección contraria de lo que era la voluntad del Padre. Y dentro de ese contexto podemos identificar inmediatamente que hay un corazón que está lleno de angustia. Dice la palabra, como acabamos de mencionar, que aunque Jonás ora a Jehová desde el vientre del pez, lo que está es invocando en su proceso de angustia. Y la angustia muchas veces podemos verla como el resultado de las acciones que tomamos, o a veces el resultado de acciones que suceden alrededor nuestro, ante las cuales no tenemos ningún tipo de control sobre ellas, simplemente son cosas que pasan. Nosotros no tenemos control sobre si nos quedamos sin trabajo. No tenemos control a veces si, ¿qué puede suceder? Si estamos practicando un deporte y nos viramos un tobillo. No tenemos control en ocasiones de lo que puede suceder en la carretera, aunque deberíamos estar enfocados en tratar de prevenir, pero hay circunstancias que se pueden dar. También, como mencioné, hay angustias que son producto de las decisiones que tomamos. Decisiones que probablemente no consideramos todos los ángulos de las consecuencias, y cuando ejecutamos, cuando damos los pasos y no hemos consultado al Señor, o más aún, sabemos que conscientemente estamos actuando en contra de la voluntad de Dios, nuestro corazón se puede llenar de angustia. Y eso es un tipo de situación en la que tenemos dolores extremos y puede producir sensaciones como la de estar prisionero, causar presión extrema o tensión, o como lo decimos aquí cotidianamente, tener ese pecho bien apretado. Estas dinámicas tienden a hacer hogar en nuestro corazón cuando estamos en una angustia severa. Sin embargo, ese escenario se puede convertir en el evento que hace que nosotros nos acordemos del Señor. Y quiero hacer en este punto un paréntesis para comentar acerca de lo sucedido en Venezuela y tan recientemente también el terremoto en Colombia. Situaciones que están completamente ajenas del control del pueblo venezolano y del pueblo colombiano, a quienes no solamente acompañamos en oración, sino también acompañamos en acciones. Pero sabemos que en estos escenarios de incertidumbre, donde muchas veces podemos preguntarnos por qué Dios permitió esto o por qué no lo evitó, como quiera, aún en nuestra incertidumbre, en nuestros cuestionamientos o en los señalamientos que podemos hacerle al Padre, Dios sigue siendo Dios, y Dios sigue siendo un Dios bueno, y Dios sigue siendo un Dios misericordioso que extiende su gracia. Y sabremos próximamente de testimonios adicionales a los que han salido en Venezuela, de Colombia también. Y estoy convencido de que en medio de esas angustias que viven ambos pueblos se levantarán nuevos profetas, nuevos ministerios, se levantarán nuevos adoradores y habrán nuevas canciones que el Señor pondrá en los corazones de aquellos a quienes le buscan. Nosotros tenemos una tendencia popular a buscarle muchas veces explicaciones a las cosas que pasan, y verdaderamente hay cosas que nosotros no tenemos la capacidad de entender porque pertenecen a la mente de Dios y a lo que es la soberanía que Él tiene sobre las cosas. Así que dentro de ese marco, Deuteronomio capítulo 29, en el versículo 29, habla de que hay cosas secretas que solamente pertenecen a Dios y hay otras que nos son reveladas. Y dentro de esa revelación está el resto de su palabra. Están las cosas que nosotros como pueblo deberíamos hacer, y es hablar de la misericordia que está extendida por medio de un Cristo que ha resucitado, de un Cristo que está vivo, de un Cristo que pone el querer como el hacer, de un Espíritu Santo que es capaz de
poner discernimiento nuevo en personas para que se muevan y tomen acción para poder ayudar a los necesitados. Así que sabemos que hay una revelación que es meritoria y responsable que nosotros tomemos en cuenta. Volviendo al tema de lo que es la angustia puede producir los escenarios donde Dios actúa y hace intervenciones divinas. Y este no es un caso ajeno a lo que acabo de mencionar. La angustia también nos presenta al Señor. Y esto nos hace considerar de que cuando entonces nosotros no presentamos nuestras angustias a nuestro Dios, se puede entonces nublar nuestro entendimiento a tal forma que nos puede llevar hasta en estados depresivos. Las angustias que se traen al trono de la gracia, por el contrario, resultan en libertad, resultan en adoración y producen en nosotros un cántico nuevo. Y ese es el caso de nuestro amigo Jonás, y es el caso que puede pasar contigo y conmigo también. Sabemos que inmediatamente Jonás hace una invocación desde ese lugar, desde su angustia, por encima de lo que puede estar pasando en las circunstancias de estar atrapado en un lugar que debe haber sido bastante incómodo, porque si lo tomamos en cuenta, ser tragado por un pez conlleva estar en el proceso digestivo del mismo, y eso no debe ser un ambiente muy cómodo, tampoco con un olfato muy agradable que digamos, y con unas circunstancias donde la vida y la muerte están a un cruzar de un paso. Por eso menciona inmediatamente que, en adición a mencionar que invoca desde su angustia, también lo hace desde el seno del Seol, lo que significa que entonces también estaba rodeado de un ambiente de muerte. Y Jonás no es el único que invoca desde su angustia y es escuchado. El salmista David clamó y fue librado de todas sus angustias, como dice el Salmo 34:6. De igual manera también nuestro Señor y Salvador Jesucristo tuvo su momento de angustia y oró. Y eso lo podemos ver en Marcos capítulo 14, los versículos 33 al 35, y te comparto de la versión Reina Valera. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Entonces es necesario, mi amado hermano, que nosotros no nos creamos los Supermans o los Spidermans o los Thor, cualquiera que sea tu superhéroe favorito, porque no lo somos. Y de igual forma trabajar bajo una dinámica de ponernos una máscara, que porque somos cristianos no podemos estar angustiados, que porque somos cristianos no podemos estar tristes, o porque como somos cristianos no podemos llorar y tenemos que estar siempre bien, eso puede causar más daño que bien. Nuestras oraciones en el mayor momento de nuestras oscuridades, Dios las oye y las atiende con urgencia. Y en medio de esos procesos, si nosotros nos encontramos en esa angustia como el resultado de lo que fue entonces nuestra acción negativa en contra o contraria a lo que Dios había designado, Dios nos da oportunidad de arrepentimiento. Nos recuerda que hemos sido llamados con un propósito y nos lleva a reconocer que es a Él quien pertenece la salvación. Eso lo podemos ver en el versículo 9 de ese capítulo 2 que te acabo de compartir. La revelación que Jonás tiene en medio de la circunstancia cercana a tocar la muerte, estando angustiado, resultaron ser en el escenario que fue propicio para que Dios pusiera en él esa canción y pusiera la certeza de que invocando en la angustia, él iba a escuchar. De que clamando en el momento en el que desfallecía, en el que podía morir, Dios lo iba a escuchar. Y a lo mejor tú te encuentras en este tiempo encerrado
te encuentras en este tiempo sumamente aislado de los diversos escenarios, de los diversos grupos. Estás en un lugar, pero realmente no estás, porque es que tu angustia no te lo permite. Y estás haciendo actos de presencia física, pero no estás conectado emocionalmente con nada ni con nadie. Y es esa angustia que no has presentado al Señor. O quizás piensas que Él no te ha escuchado, pero Dios escucha y Dios toma acción. Y Dios te hace ver que cuando tú clamas a Él, suceden cosas grandes en tu mente y en tu corazón. Porque comienza entonces el proceso en el cual tú te puedes comenzar a relacionar con Él de una manera en la cual no habías experimentado. El estar en una angustia por mucho tiempo de manera prolongada puede causar en nosotros que tengamos algunas conductas que son autodestructivas, como por ejemplo, comportamientos de alcoholismo, estar viendo pornografía, o como mencioné hace un ratito, simplemente estar distanciado, desconectado full de la realidad y de los entornos. Y Dios no quiere que nosotros estemos en esos escenarios. Dios no quiere que andemos solos, porque solos somos presa fácil del enemigo. Tú siempre vas a poder escoger venir a los pies del Maestro. Tú siempre vas a poder escoger ir de rodillas al Señor, desbordarte en lágrimas, en llanto, y dejarle saber lo que hay en lo profundo de tu corazón, porque en ese momento todavía puede haber un espacio adicional de esa profundidad que tú no conoces. Pero Cristo, quien formó tu corazón, te va a dar la oportunidad de la revelación necesaria para que tú puedas salir de esos lugares oscuros. Y como mencioné anteriormente, hice una mención breve de lo que es el alcoholismo, de lo que es el distanciamiento y la pornografía. Aprovecho para hacer este paréntesis. Si estás viendo este episodio dentro de esta semana en la que estamos publicándolo, este próximo viernes 21 tenemos un taller con los matrimonios jóvenes, con los matrimonios en general de la casa, jóvenes, adultos y veteranos de la casa, en los cuales tendremos un taller de cómo podemos vencer, vivir por encima de la pornografía. Así que corre el viernes, haz los arreglos necesarios y estate por acá con nosotros en nuestro templo en la calle 185 en Canóvana, y allí comenzamos a las 7:30. Cerrando ese paréntesis, nosotros tenemos una oportunidad de alcanzar la misericordia que no nos merecemos del Señor. Ante todo este escenario que te he presentado en resumen acerca de Jonás y acerca de lo que puede ser la situación en la que estás viviendo, tú puedes accesar, tú puedes estirar, como decimos, estirar tu brazo y echar mano de lo que es esa misericordia que no nos merecemos. Cuando nos acercamos a Jesús, Él no nos echa fuera. Acercarnos al Señor con nuestros corazones hechos pedazos, con nuestros corazones colapsados, con un corazón que está roto, Él no nos echa fuera. No somos rechazados por Él. Su palabra lo dice en el Salmo 51:17, que al corazón contrito y humillado, Él no despreciará. Y de igual manera, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Hoy puede ser ese día que tú das el paso y echas a un lado todas las excusas que estás poniendo para no ir delante del Señor a entregar tu angustia. Acércate a Él. Él no te va a rechazar. Él conoce tu condición y está esperando que tú te des la vuelta y hagas un giro de 180 grados para mirarlo a Él y posicionarte en las rodillas, porque es ahí en el lugar donde Él te va a levantar y hará de ti algo nuevo, y en tu corazón pondrá un corazón de carne moldeable para que pueda ser trabajado y regenerado por el Espíritu Santo, y que puedas dejar atrás la vida que puedes estar teniendo en oscuridad, pensando que estás en lazo de muerte, pensando que posiblemente tus oportunidades ya pasaron,
Pero si Jonás tuvo oportunidad, tú y yo también la tenemos. Así que antes de culminar, quiero que me des unos minutitos adicionales, pues quiero orar por ti. Padre de misericordia, te doy gracias por este tiempo y gracias, Señor, porque en nuestro momento de angustia podemos invocar tu nombre, podemos ir a ti de rodillas, podemos hablarte con toda transparencia y aún así sea que nos sentimos muertos por dentro, tú escuchas nuestro clamor y revitalizas, Señor, todos aquellos sueños y propósitos que habías puesto en nosotros anteriormente, antes de que nos apartáramos de ti, antes de que pensáramos que nuestra angustia nos iba a llevar a la muerte o muerte espiritual. Pero tú eres un Dios misericordioso, piadoso, que te acercas a nuestro dolor y que levantas en nosotros, Señor, el ánimo nuevamente, porque derramando de tu gracia, no solamente lo haces de manera superficial, sino que eres capaz, poderoso para devolver el gozo de salvación. Así que te pido, Señor, por mi hermano, intercedo por él, Padre, porque lo necesita. Necesita que intervenga, Señor, en su situación de angustia. Necesita, Señor, que repares ese corazón que está roto, que está desgarrado, que piensa que no tiene solución, que se ha apoyado en autoconductas destructivas, que lo han llevado a considerar, Señor, quizás hasta el suicidio. Padre, llega a tiempo, porque si está escuchando esta palabra humilde, pero que viene del cielo, Señor, es porque algo grande tú harás en ese corazón. Sabemos, Señor, de que tú nunca llegas tarde, siempre tienes propósito para proveer el rescate y el pronto auxilio en medio de nuestras tribulaciones. Te damos toda la gloria y la honra, Señor, y aquel que puedas estar llamando de las tinieblas a tu luz admirable, que pueda ser sensible y pueda acercarse a ti confiadamente, sabiendo de que tú todo lo haces nuevo. Gracias te doy, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Soy tu hermano y amigo José Molina, y junto a mi hermosa esposa Sonia Riera servimos al Señor y a nuestra amada congregación de la Iglesia MEC, Casa de Alabanza, una iglesia de presencia, localizada en el pueblo de Canóvanas, en Puerto Rico. Este es tu Bite de Fe. Que el Señor te bendiga.